Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. En el último episodio aprendimos de David 5 verdades: su elección, su obediencia, su confirmación, su espera y su servicio. Hoy queremos invitarle a que nos acompañe a aprender otras 5 verdades que esperamos le edifique y juntos podamos aprender y crecer también, basados en el texto de 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Una de las razones por las cuales el Señor permitió dejar biografías históricas, experiencias de vida en la palabra del Señor, es para que nosotros aprendamos de ellas. Hoy volveremos a tomar 5 verdades que vamos a aprender de David: su responsabilidad, su oportunidad, su prueba, su disposición y su confesión. Radio Bea le sigue presentando Tiempo Devocional. Comencemos este devocional hablando de la responsabilidad de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 15, dice de la siguiente manera: pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Dejamos a David ayudando y sirviendo al rey Saúl. A pesar de su disposición como músico en la corte del rey Saúl y su prestigiosa promoción como paje de armas, David nunca se olvidó de su responsabilidad como pastor de ovejas en los campos de Belén. Entre sus nuevas responsabilidades, David nos enseña a intercalar esas responsabilidades con las que ya había ejercido anteriormente. Y es que David tenía un corazón de pastor, y en cada oportunidad que podía lo manifestaba. Y esta ocasión que estamos leyendo, vemos el corazón de cuidar a sus ovejas. Versículo 4, capítulo 17 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Aquí aparece el gigante Goliat, campeón de los filisteos, cuya estatura era de casi 3 metros. En su condición de campeón invicto de esa nación, retaba al pueblo de Israel en busca de un contrincante. Su estatura y sus aparejos militares se sumaban a su impresionante y amenazante apariencia. El diablo seguramente sabe apelar a lo externo para poder ocasionar temor a los hijos de Dios. Los Goliat de nuestra vida, hermanos, buscan ocasiones para hacer gala e intimidarnos. Les gusta pararse delante de nosotros y desafiarnos. Y es que una de las armas preferidas del enemigo en contra de nosotros, los cristianos, es el temor. El diablo lo que busca es el lugar y la oportunidad para manifestar ese temor. Por eso Pablo dice: no deis lugar al diablo. La palabra griega que se traduce lugar es topos e implica darle permiso al diablo para controlar las acciones del creyente. Entonces veamos este momento que les estoy explicando para poder entender la responsabilidad de David. Viene este paladín y empieza a amenazar al pueblo de Israel. Como era un asunto militar, a quien le debía de delegar la responsabilidad de enfrentar esa situación no fue a David, sino era a Saúl y a su ejército. Dice el verso 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí vemos
otra expresión interesante que podemos aprender. Y es que Goliat era un hombre que le gustaba mucho hablar. Sabía utilizar bien las palabras. ¿Para qué? Para sembrar miedo y temor en los oídos de las personas que le ponían atención. Cuando uno no tiene la dirección del Espíritu Santo, le termina creyendo las verdades a Satanás, o mejor dicho, sus mentiras. Y los ungidos deberíamos de prestar atención más a la voz de Dios que a las palabras del diablo. Goliat cuestionó al pueblo de Israel porque se puso en batalla. Afirmó también ahí su propia identidad. ¿No soy yo filisteo? Y escuchen cómo determina o califica al ejército de Israel, siervos de Saúl. Aquí vemos muchos cuestionamientos. Pero si hay algo que tenemos que aprender, hermanos, es que Satanás no tiene el derecho a cuestionar nuestra posición espiritual. No tiene derecho a cuestionar nuestra forma de orar, nuestra forma de alabar, nuestra forma de adorar. Es decir, en una sola frase, nuestro orden de batalla. Y era lo que Goliat estaba cuestionando en este caso. Goliat declaró: escojan entre ustedes un hombre que venga a pelear conmigo. Él sabía lo que decía y también lo que quería. Los hombres escogen a su manera, pero es Dios el que escoge. Cualquier contrincante escogido por el pueblo, seguramente Goliat lo hubiera humillado y lo hubiera hecho papilla. Pero aquí no era un espacio para cualquiera. Aquí tenía que haber, ante un hombre que es estratégicamente inteligente, tenía que enfrentarle a alguien superior. Goliat sigue hablando muy seguro de sí mismo en el verso 9. Si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, ustedes serán los nuestros. Aquí vemos cómo el enemigo lo que quiere es poner las reglas del juego. Cuando el creyente, según Santiago 4:7, debe de tener en mente que el creyente debe no de hacerle caso al diablo, sino de someterse a Dios. Someteos pues al diablo, a Dios, perdón. Someteos pues a Dios. Y entonces dice que de esa manera el diablo es resistido y él va a huir. El sometimiento a Dios implica el renunciar a escuchar esas voces que nos están intimidando. Goliat llegó a ejercer un poder en los israelitas porque ellos le dieron ese derecho, porque a ellos les faltó autoridad. Nosotros tenemos en Cristo Jesús, amados hermanos, autoridad espiritual. Y Él ha delegado por medio de su Espíritu Santo ese poder y Él no lo comparte. Veamos finalmente cómo Goliat declara: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Verso 10, capítulo 17, primer libro de Samuel. Claramente Goliat miraba el campamento israelita. Lo miraba como Israel, pero no como el campamento de Dios. Goliat creía que retaba a Israel, pero estaba ignorando quién estaba detrás del pueblo de Dios. Las palabras de Goliat surtieron su efecto. Dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahí está el resultado de lo que hemos venido hablando. Cuando uno se pone a escuchar las amenazas del diablo, termina creyendo turbado y con mucho miedo. Sus oídos se abren para recibir mensajes de derrota y de desánimo. Pero los que estamos escuchando la voz de Dios no se turban ni se amedrentan, sino responden siempre con fe. Y entonces entra al escenario David, verso 15, capítulo 17, primera de Samuel. Pero David había
ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. En el verso 12 de este mismo capítulo, David es presentado como el hijo de Isaí, el efrateo de Belén de Judá, padre de 8 hijos. En el verso 13 se nos declara que los 3 hermanos mayores de David, llamados Eliab, Abinadab y Samá, eran parte del ejército de Saúl. En el verso 14 se nos declara que David era el menor. En el plan y en el propósito de Dios, los menores pueden ser usados para su gloria y honra. David, aunque era el menor, para Dios ya tenía la edad espiritual que lo calificaba para ser usado. Y es que, hermanos, es interesante lo que leemos en el verso 14. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Ellos seguían a uno que no estaba llamado por Dios, ungido por Dios. En cambio, David no estaba siguiendo a Saúl. David estaba siguiendo al quien lo había llamado a Dios. Y aquí entonces podemos aprender que el que sigue a los que no son llamados, a los que no son ungidos, nunca va a ser ungido ni llamado. Pero el que sigue a Dios tendrá la habilidad de Dios. Note que el verso 15 en su primera parte dice, había ido y había vuelto. ¿Qué significa esa expresión? Era que iba y regresaba. Y eso implica responsabilidad. Ese constante ir y venir nos habla de un David responsable. Un David que siempre ponía la cara en todo aspecto. Un David que estaba siempre al cuidado de lo que tenía que cuidar. En segundo lugar, dice el verso 15, dejando a Saúl. Esto nos habla de que uno no puede permanecer mucho tiempo al lado del que no lo está llamando. David lo había llamado Dios y le había dejado en un tiempo de espera, como lo vimos en el episodio anterior. Por lo tanto, David entendía que su itinerario de vida no había sido cambiado, no había habido un giro de 180 grados, sino tenía que ser responsable con lo que le estaban demandando. Entonces ese comportamiento nos habla de la gran responsabilidad. El responsable David está cumpliendo con Dios, cumpliendo con su padre y ayudando a Saúl. Vea usted que David no era dueño del rebaño. Claramente David dice las ovejas de su padre. Con esto entonces podemos también observar que uno no puede ser responsable solo con lo que es personal, sino se convierte en un buen administrador de los bienes de otros. Y eso solo lo hacen las personas responsables. Aquí vemos a un David con un corazón pastoral, un corazón fiel, un buen administrador, responsable, consecuente, fiel en lo que le han encargado, un buen administrador, cuidando, confiando y siendo delegado, no adueñándose de lo que no es de él. Así que, hermanos, todo eso es un panorama para entender que de David podemos aprender un espíritu de responsabilidad. A veces de David se nos habla de su valentía como guerrero, pero muy pocas veces encontramos estos detalles. Pero hoy el Señor nos permite compartir con ustedes estas reflexiones. Cerremos este punto para irnos al segundo. Cuando usted es obediente, no le permite a su enemigo que lo intimide con palabras de derrota, sino que va a reaccionar con palabra de fe.
Usted, como hombre, mujer responsable, reconoce su posición y sabe lo que es suyo y lo que no es suyo. Sabe lo que tiene y lo que no tiene. Un hombre responsable tiene un corazón de servicio, un corazón pastoral. Veamos entonces y adentrémonos al segundo aspecto y verdad que vamos a aprender hoy de David. En el verso 27 de este capítulo dice: y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Dios muchas veces, amados hermanos, permite oportunidades en nuestras vidas que, si pasamos por alto, estancan o afectan nuestro futuro. A todo ser humano, tarde o temprano, las oportunidades vienen de ser y de hacer algo. Así que los hijos de Dios manifiestan sensibilidad a esas oportunidades. Con mayor razón tenemos que estar alertas a los tiempos, al mover de Dios, para entender, esta es una oportunidad. Veamos cómo David entendió eso en los siguientes pasajes. Y dijo Isaí, estoy leyendo el verso 17, dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Como dijimos, Dios siempre da oportunidades de servirle a Él y de servir a otros. Vemos aquí a David caracterizado por ese corazón de servicio. Servir a otros es más importante que si nos sirven a nosotros. Y la gran máxima que dijo Jesús: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, en la tarea de servir debemos estar bajo la voluntad de los que Dios ha puesto sobre nosotros como autoridades espirituales. Y vemos acá la autoridad de David, que era su padre Isaí. Y él se sometió a la voluntad de él y obedeció sus palabras. La orden fue que David tenía que llevar comida a sus hermanos. No era un grano cualquiera ni 10 panes cualquiera. Su disciplina estaba en obedecer al pie de la letra. Y entonces es ahí donde Dios observa qué tan obedientes somos en esas cosas pequeñas para poder promocionarnos a las cosas mayores. ¿Se recuerda usted de la parábola de los talentos? Allí Jesús explicó cómo un buen siervo fue promocionado por causa de haber sido fiel en lo poco. Entonces yo quiero animarle a usted a considerar que a todos nos va a llegar la oportunidad de servir a otros. En la parábola del buen samaritano vemos que le llegó en el camino de Jerusalén a Jericó un hombre que ayudó a un desconocido que fue asaltado en el camino. Vemos a 2 personajes que son el sacerdote y el levita que no hicieron nada. No les importó la tragedia de aquel hombre que era su prójimo. Así que, ¿en qué postura estamos nosotros a estas alturas antes de seguir aprendiendo sobre la oportunidad de David? Bueno, ahí Dios sea el que pese nuestro corazón. Otro encargo que le hace Isaí a su hijo es: mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Eso está en el verso 18. A Isaí le interesaba saber el estado físico en que se encontraban sus hijos y comisiona a David para que vaya a buscar a Eliab, a Abinadab y a Sama. Entonces, David
obedece. David entiende que su padre le ha delegado la comisión de ir a ver por el bienestar de sus hermanos. David no fue como Caín cuando le responde a Dios: ¿dónde está tu hermano Caín? En Génesis capítulo 4. ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Así que allí se libra ese punto interesante de la oportunidad. Para David era obedecer, cuidar y hacer su comisión. Pero Dios le va a presentar una oportunidad. Leamos el verso 20, capítulo 17, primer libro de Samuel. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Note que aquí David es muy madrugador. Los hombres y las mujeres de Dios, cuando son llamadas por Dios verdaderamente, saben madrugar para Él. ¿No es así? Son personas que llegan temprano a sus citas, que prefieren levantarse temprano a dejar que el día se les vaya en tonterías. Y David aquí presenta esta verdad. Era tan responsable, como ya vimos en el punto anterior, que deja sus ovejas al cuidado de un guarda. David se presenta como alguien que llega a tiempo y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Note lo importante que es la puntualidad. Muchos creyentes, por llegar siempre tarde, no oyen, no escuchan el grito de batalla. Se pierden el inicio de las cosas. No alcanzan a recibir las primeras bendiciones. En cambio, los hijos que aprovechan las oportunidades están ahí porque han llegado a tiempo. Con David se cumple aquel adagio: el que madruga, Dios le ayuda. Yo quiero decirle algo a usted, estimado oyente: madrugue y esté temprano en todas sus reuniones y verá la manera como Dios lo va a ayudar. En todo este pasaje vamos a ver a David como un creyente que sabe obedecer y obedece, que se caracteriza por tener un espíritu de obediencia. Ya lo vimos, la obediencia no se declara, la obediencia se practica, se manifiesta. Los obedientes no son volcanes que ocasionalmente hacen erupción, sino son cataratas continuas que dejan caer su agua. Así que ahí vemos la oportunidad que trae la puntualidad y la obediencia. Dice que esa oportunidad, por llegar temprano, David oye el grito de batalla. Y el oído es parte sensible a todo lo que ocurre en lo natural y en el plano sobrenatural. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido a causa de no oír o de oír mal? Dice por eso Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El relato continúa en el verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? También es importante recordar en el verso 22 algo. David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Entonces notemos acá, audiencia, que Saúl y los hombres de Israel, al escuchar al gigante, se llenaron de miedo. Verso 11. Otros huían. Verso 24. Pero cuando llega David y escucha
los insultos al ejército del Dios viviente. Para David fue indignante, porque él conocía a un Dios vivo y él lo representaba. ¿No era su ungido? Así que debemos de entender que cuando alguien habla de la obra, habla del Dios de la obra. Esos ataques verbales que a veces se pronuncian en contra de la obra, automáticamente se están pronunciando de Dios. Entonces hay una ofensa. La ofensa de Goliat, David la tomó personalmente contra Dios. Y por eso su reacción es ir en defensa del testimonio de Dios. Verso 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere al filisteo y que quitare el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Israel? Entonces David se le estaba dando la oportunidad, no solo de recibir algo material, sino de ser bendecido junto con su familia, de entrar a la familia real. Y entonces vemos la oportunidad de parte de Dios, no solo el privilegio de servirle, sino aún de producir beneficios. Pero David sabe que eso no viene de él, sino viene de Dios. Así que, hermanos, para cerrar este segundo punto de la verdad de la oportunidad, les recuerdo dos cosas. Dios nos da oportunidades cuando le servimos, cuando le obedecemos y cuando le recibimos. Los cristianos debemos ser sensibles a esas oportunidades, que muchas veces van a aparecer, pero también van a desaparecer. Dios quiere darle un futuro brillante a cada uno, pero uno tiene que estar atento a las oportunidades. Muy bien. Vamos entonces a la tercera verdad. Ya vimos y aprendemos de lo que es la responsabilidad de David, la oportunidad de David, y ahora quiero que hablemos un poco de la prueba de David. A David no se le hizo fácil. En su vida tuvo que confrontar rechazo, discriminación. Muchos dudaban de su capacidad de ser alguien importante y de hacer algo importante. Él nunca dudó del Dios que se especializa en hacer de lo que no es, lo que es. No olvidemos que cuando Samuel llegó a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí, Samuel mismo se equivocó y no tomó en cuenta a David hasta que Dios se lo dijo. Y entonces vamos a ver que, como siempre, todos van a tener pruebas. Tanto aquel que está dispuesto a hacer algo como aquel que no quiso hacer algo. Pero veamos cuál fue la prueba de David. Verso 28. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió de ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El primero que trató de quitarle la victoria a David fue su hermano mayor. Él juzgó las acciones de David sin tomar en cuenta su motivación. Al escuchar a su hermano menor hacer preguntas, Eliab malinterpreta esa acción. Y en vez de alegrarse de que su hermano lo ha venido a visitar con un encargo de parte de su papá, se molesta al escuchar al ungido hablar con los que necesita, de lo que se necesita fe y valor. Y es que las preguntas de David siempre tienen la finalidad de levantar la fe.
Su hermano no podía entender esto. Su nivel de espiritualidad era muy bajo. Los que no hablan en fe no entienden muchas veces a aquellos que sí hablan con fe y hasta se enojan. Note las preguntas del hermano de David, Eliab. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo está acusando de desobediencia y de irresponsabilidad. Pero como vimos, David era todo lo contrario a lo que pensaba su hermano. Él descendió en obediencia por su padre Isaí y dejó a las ovejas en el cuidado con un guarda. Y eso es lo que hacen los que son obedientes a Dios. Cuidan de los que se mueven mucho al acusar con su boca. Luego Eliab bruscamente le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. En otras palabras, Eliab le está afirmando que hay orgullo y hay malos pensamientos en David, y ha sido la razón por la cual él ha llegado ahí con ellos. Entonces vemos ahí que estas declaraciones dejan ver la raíz de amargura que el propio Eliab tenía en su corazón contra su hermano. Posiblemente el hecho de que David haya sido escogido como el ungido y no él como el mayor, le había producido algo en contra de su hermano David. Eliab era tal que impresionaba a cualquiera. Eliab fue el primero que impresionó al profeta de Dios. Pero como hemos aprendido en estos devocionales, lo que agrada a Dios no es lo de afuera, es el corazón. Dios buscaba a un hombre conforme a su corazón y Eliab no lo tenía. La manera como trató a David, vemos que Dios no se equivocó al haberlo escogido a él, porque Eliab tenía un corazón malo, por la forma como se está expresando de David. Hermanos, debemos de cuidarnos mucho de aquellos Eliabs que nos rodean, que hablan carnalmente y piensan de los hijos de Dios cosas terribles a causa de la envidia. David supo defenderse y no fue a pelear con él. Y responde dos cosas. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Verso 29. En otras palabras, David no se deja intimidar por Eliab. Lo manda a callar. David no tiene tiempo para malgastarlo en esas situaciones, necedades. David sabe que su batalla no es con su hermano, sino que es con Goliat. Así que debemos de cuidarnos de esas batallas. Por ejemplo, Abraham tuvo sus batallas con Lot, tuvieron diferencias y supieron remediar. Pablo y Bernabé tuvieron sus batallas y se pusieron de acuerdo para remediar. Entonces es una primera prueba que David está recibiendo. La siguiente prueba que David va a recibir no es la de su hermano u otro hermano, sino es la de Saúl. Verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Dios estaba usando las palabras de David para llamar la atención del rey Saúl. Verso 31 antes dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las dijeron delante de Saúl, y lo hizo venir. ¿Cuáles eran palabras? Las que ya mencionamos. ¿Quién es este Goliat que está desafiando a los escuadrones del Dios viviente? Y es que los planes y propósitos de Dios obran muchas veces por senderos misteriosos.
Esa idea de David de estar preguntando era el medio que Dios usó para buscar audiencia con el rey. David en ocasiones, sin darse cuenta, con sus preguntas, ocasionó que direccionaran esa información y eso llegara a los oídos del rey. Y se cumple lo que el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Nada de aquellos hijos obedientes que sale de su boca, Dios se encargará para direccionarlos y lleguen a oídos de aquellas personas que van a provocar que Dios cumpla sus planes en nosotros. Cuando David llega delante de Saúl, él declara esto: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Le estoy leyendo el verso 32. David proclama ese ánimo, ese aliento de esperanza, porque ¿cómo estaba Israel y Saúl? Con miedo. Entonces, ese mensaje de ánimo para que no desmayara el corazón del ejército son palabras que contagian fe y entusiasman a otros. Para David, Goliat era un problema que tenía solución. Otra cosa que hay que notar es que David se ve siempre como un servidor para un momento de necesidad. Él declara: tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Él no está detallando un título de guerrero. Él dice: yo soy tu servidor, déjame servirte también en esto. Es interesante cómo David aprende a concebir la vida. Lo notamos en estas dos cosas: dar ánimo a un ejército que está desanimado y ponerse a servicio a un rey que no sabe qué hacer. Pero súmele usted a otro detalle, que David ni llama por su nombre al gigante. ¿Por qué? Porque David no se siente impresionado. Porque David entiende una gran verdad que es la que nosotros necesitamos entender. Dios es más grande que cualquier problema. En cambio, Saúl estaba negativo, le faltaba fe y lo único que podía hablar era desánimo. Y en el verso que leímos, él mismo lo dice: no podrás tú ir y pelear contra ese muchacho. Tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra. Note, no podrás, no podrás, no podrás. ¿Y qué es lo que dice Filipenses 4:13, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que mis capacidades y habilidades humanas, es la fuerza de la voluntad que se ancla, hermanos, en la persona de Jesús. Para el apóstol Pablo, la fuente de su fortaleza siempre fue Cristo, y por eso él declaró: todo lo puedo en Cristo. La opinión de Saúl era muy realista, pero no llevaba fe. Por eso David no le prestó atención. Con las palabras que respondió a Saúl, aún él se dio a conocer como un hombre de fe. Y entonces entra el verso 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Note dos cosas: filisteo incircunciso. David ya está hablando las cosas que no son como si fueran. Ya está proféticamente declarando su victoria sobre este hombre. Y luego, el mismo David revela su secreto de combate. Jehová es su secreto. Él me ha librado de cualquier situación y lo mismo hará con Goliat. David sabía que Goliat no se enfrentaría a una sola persona.
aunque solo vería una, se enfrentaría David el visible al Dios invisible. Vemos entonces que las palabras de David van llenas de fe y de esperanza. Él también me librará. David se niega a reconocer al enemigo por su nombre, pero a su Dios sí lo llama por su nombre, Jehová. Para él, Dios es alguien. El gigante no es nada. Ante esa firmeza y esa seguridad, Saúl lo bendice. Ve y Jehová esté contigo. De todo lo que había dicho Saúl, esto fue lo más importante: bendecirlo. Bendecir a los que están en la voluntad de Dios. Hermanos, los ungidos muchas veces serán criticados por hermanos de más experiencia que lo acusarán de ser carnales, entrometidos. Los ungidos muchas veces serán subestimados, como lo hizo Saúl, como él mismo está desanimando a David a no hacer y tomar esa decisión de fe. Pero también debemos de entender que los ungidos siempre hablan con ánimo, con fe, creyendo que todo es posible. Amén. Y quiero ir cerrando esta meditación con los últimos 2 puntos. Veamos la disposición. Cuando hablo de disposición es porque es bien importante que los cristianos estén dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios en su vida. Si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, siempre debemos estar dispuestos. Una buena actitud de fe como la que estamos viendo. Veamos la disposición de David. Verso 39. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Al ver la buena disposición de David, Saúl quiso ayudarlo facilitándole su atuendo de guerra. De parte de Saúl esto era un gesto muy considerado. Pero David no se dejó vestir por alguien que no estaba ungido, sino él se dejó vestir por Dios. Así que él reconoce que lo que le están poniendo no es necesario. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos de reconocer, que muchas veces nos tratarán de vestir con cosas que no van en la fe ni en la doctrina. Son tradiciones. Todo mundo lo usa, todo mundo lo practica, pero eso no significa que nosotros lo vamos a hacer. David fue humilde y se sometió a la voluntad de Saúl. No le quiso decir que no sin antes tratar. Vea la humildad. David no era tradicionalista ni conservador, que no cedía ante esas innovaciones. Claro, estaba dispuesto a hacer algo nuevo para él, pero su confianza no estaba en las cosas, su confianza estaba en Dios. Después de tener toda esta armadura de combate puesto, se dio cuenta que eso no era para él. A Saúl ese ropaje militar, esa coraza, ese casco le servía bien. Pero para David le era un estorbo. Y todo lo que le estorba a David lo rechaza. Él fue sensible y fue flexible. Se niega a todo lo que le pueda quitar la victoria. Así que David decide hablarle con franqueza. Y él declara: yo no puedo andar con esto porque nunca lo he usado o practicado. Así que Saúl, al ponerle ese uniforme a David, no pensaba con cordura. A un soldado no se le puede dar un rifle y granadas si primero no se le entrena primero. De un pastor de ovejas, Saúl quería ser un soldado entrenado. Además, este atuendo militar representaba la confianza humana, mas no la confianza en Dios. Y claramente vemos que Saúl había perdido la confianza en Dios y estaba tratando de aportar a esta solución del problema del gigante
con estrategias humanas. Y verso 39 dice, David echó de sí aquellas cosas. Echar de sí todo lo que no les conviene es la meta. Hay cargas que uno no debe de llevar. Hay cosas de otros que tenemos que soltar de nuestra vida. No podemos copiar el estilo de otro. Tenemos que ser auténticos, basados en nuestra fe y en nuestra relación con el Señor. De eso se trata la disposición, ser francos, pero no solo eso, también determinados. David dice que tomó su cayado y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Verso 40. David toma su esencia. Él siempre había usado el cayado. El cayado era un instrumento que usaban los pastores, símbolo de autoridad y de poder. David le interesa estar vestido de eso, de lo que es, no de lo que no es. Y con eso va a hacer frente a su reto. Toma 5 piedras lisas de arroyo. No escoge piedras cualquiera. Tiene que ser piedras lisas para ser utilizadas en el momento de Dios. Cada una de esas piedras calificadas son echadas en su bolsa y con ella va a usar su honda para poder tirarle a aquel gigante. Esas 5 piedras eran importantes para Dios y de utilidad para David. De las 5, una sería la elegida para ser usada en esta famosa historia. Lo interesante es que no sabemos cuál de las 5 fue, pero una de ellas hizo historia y las otras 4 siguen siendo recordadas. Sin embargo, estas 5 piedras no siempre fueron así. Primero fueron formadas por el tiempo y la paciencia. Hermanos, a Dios hay que darle tiempo en nuestra formación y nosotros manifestar paciencia en su obra. David supo escoger las 5 piedras. Primero, que fuera del arroyo. Segundo, que fueran lisas, porque podían ser del arroyo y no ser lisas, o ser lisas y no ser del arroyo. Y esto nos habla de la importancia de escoger lo que es de utilidad para nuestra comisión. Y luego dice, se fue ante el filisteo. Va a haber un enfrentamiento, pero David determina ir con lo que él siempre ha usado y con lo que Dios le ha dado para vencer en ocasiones anteriores. Verso 41, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Temeridad es un concepto que lo definimos como atrevimiento imprudente. Una persona temeraria a nada le tiene miedo. Ni a la estatura del gigante, ni su voz, ni su escudero hicieron impresión en el corazón del ungido. Aunque el gigante andaba y se acercaba, David también andaba y se le acercaba. Note ustedes. Goliat venía acompañado de su escudero. Este escudero nada podía hacer por el gigante, pero lo ayudaba. Y en el verso 42 dice, y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Veamos esto. A la distancia el filisteo vio que las tropas de Israel salió un contrincante. Pero cuando este gigante vio a David, lo menospreció. Muchas veces nos van a mirar muchos y nos van a menospreciar. Les va a aparecer una imagen de lejos, pero cuando se acerca van a ser diferentes. Muchas veces los cristianos son mirados de lejos, pero el verdadero cristiano, aún de lejos y de cerca, siempre tienen que tener el mismo concepto. Lo que le molestó al gigante es que retaba al pueblo pidiéndole un hombre, pero lo que ahora ve ante sus ojos era un muchacho, rubio y de hermoso parecer. ¿Qué significa eso? Que ahí no vio un hombre completo según su propia definición. Hablo de Goliat.
Él lo estaba evaluando en su superficialidad. Y dice, lo tuvo en poco. Pero el ungido también lo tuvo en poco. Y en su opinión de otros lo consideran que no era gran cosa. No olvidemos todo lo que David opinó de él. Incircunciso. Interesante. Así que, hermanos, no olvidemos estas cosas para ir finalizando. Debemos de ser francos en comunicar lo que hay en nuestro corazón. Debemos ser determinados en cuanto a nuestras metas y propósitos. Debemos ser temerarios y debemos de tener esa fe que siempre Dios nos acompaña. Y en los últimos minutos que tenemos, déjeme hablarle del último punto, la confesión del ungido. Cuando hablo de confesión, estoy hablándole de confianza. Verso 45 dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David nunca subestimó a Goliat. Él reconoció sus tácticas. Vienes contra mí con espada y lanza. Pero David sabía que lo que él traía era más efectivo, no en sí por los instrumentos, sino porque Dios estaba con él. David sabía perfectamente que él estaba ahí, no por valiente únicamente, sino porque Dios le había autorizado estar ahí. Note la declaración en el verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David está confesando que el enemigo le será entregado ese día. Son palabras de fe de parte de Dios que le daban autoridad sobre su enemigo. Y algo más en el verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. David sabía que el propósito de todo lo que ocurría en ese día era dar testimonio del nombre de Dios. La finalidad de esa batalla no es que él fuera famoso, sino darle la gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Aquellos que están con la visión correcta, debemos de movernos con la correcta motivación espiritual. No hacernos famosos nosotros, sino darle la gloria solo al Señor. Esta frase, y Él los entregará en nuestras manos, es maravillosa, hermanos. Al enemigo hay que decirle en su cara que ya perdió. David no iba a buscar una victoria contra Goliat. Él la iba a recibir. David está declarando y confirmando que ya es de él su victoria, con fe, con aplomo. Y es lo que Dios espera en este tiempo, que nosotros tengamos esa fe para poder enfrentar cualquier situación y anticiparnos a nuestra victoria. 5 cosas que hemos aprendido hoy, pero déjeme hacer este último punto. La confianza que debemos de tener en nuestra victoria no se basa en nuestro talento, sino en la autoridad que hemos recibido por Dios. No debemos de promocionarnos por una victoria, sino darle la gloria a Dios y hablar con fe con nuestras palabras. Tome su mano, mire sus dedos y acuérdese de 5 verdades que hemos aprendido hoy de David. Su responsabilidad, su oportunidad, su prueba, su disposición y su confesión. 5 cosas que le invito a meditar una vez más en la Escritura en 1 Samuel capítulo 17. Y gracias de verdad por habernos acompañado. Esperamos que estas 5 cosas sean también para usted una clave para su victoria. Bendiciones. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.